Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que siempre muy gentil por estar allí también. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje por el libro de Hechos junto con estos misioneros. Estamos en esta serie general Contagiando a Cristo y también al mismo tiempo aprovechando en recordar que la Iglesia no está presa, no está afectada en su esencia. No son los templos, no son los locales, como dijera Jesús, donde están 2 o 3 reunidos. Y qué buena alusión a lo que hoy son las realidades en los hogares, y esperamos que en las casas donde nos están sintonizando sea esa también la intención. Ahí está el Señor y está una iglesia en miniatura, la iglesia es en casa como hace 20 siglos. Muy bien, estamos viajando con el apóstol Pablo y estamos en viaje en la misión Europa. Hemos dejado ya esta mañana, fue lo último que vimos de la estadía un tanto accidentada en Filipos, y cómo vimos en esta mañana con qué discernimiento el apóstol Pablo supo usar sus derechos, sus privilegios, sus prerrogativas, sus facilidades, como quiera usted llamarlo, en este caso derechos legales, no para su propio beneficio, sino para beneficio de la obra. Ahora estamos en otro nuevo escenario. Vamos a ver la obra en Tesalónica. A propósito, Tesalónica, actual parte de Grecia, Saloniki, así llamado más o menos. Entonces vamos a ver cómo se origina la obra allí. Y estamos ahí a punto de iniciar. Y pensando en esto, vamos a hacernos una pregunta muy sencilla. Hay cosas que siguen, son recurrentes, ya usted conoce. Y en este sentido vamos a preguntarnos qué efectos tiene la Escritura. Una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tiene la Escritura? Y con base en eso vamos a ver qué fue lo que ocurrió en esta ciudad de Tesalónica. Y vamos a ver cómo la Escritura en realidad se presenta como el factor desencadenante, para bien o para mal. La palabra de Dios misma nos habla de sí como que es una espada, y lo que hace una espada es cortar, ¿no es cierto? Dividir, separar. Cual un bisturí, diría Hebreos 4:12, y lo vamos a ver en esta noche. Así que hemos titulado nuestro estudio no las escrituras, sino las escriduras, y vamos a ver que son duras. Antes oremos. Señor, gracias por este tiempo una vez más que nos permites abrir tu palabra. Gracias por el privilegio de tener un ejemplar, un dispositivo, algún medio por el cual podemos acceder a ella. Y ahora una vez más, que tu Espíritu Santo, el autor y maestro por excelencia de las Escrituras, nos esté enseñando. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué efectos tiene la Escritura? Vamos a ver 3 grandes áreas de estos efectos. La primera, veamos las estrategias intencionales con la Escritura. Veamos cómo, en ese sentido, el apóstol Pablo obviamente va a desarrollar ciertas estrategias intencionales, naturales. Dice Hechos 17, versículos 1 al 9, estamos allí. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, ese es nuestro lugar, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué notamos en estas estrategias intencionales? Habíamos visto que no hay que a veces ni que inventar, sino son cosas ya dadas. Y tenemos que empezar por ahí, aprovechar las ya dadas. No necesitamos volver a inventar la pólvora. Y aquí encontramos la primera de las estrategias. Un escenario familiar. ¿Qué dice? Donde había una sinagoga de los judíos. Este escenario le era familiar a él. Recuerda, él era un rabino, uno de los rabinos más famosos, criado a los pies de Gamaliel. Así que es un escenario familiar para él. Nosotros tenemos accesos que nos van a ser naturales a nosotros por nuestra condición familiar, vecinal, social, laboral, étnica, etc. Hay que aprovechar ese escenario familiar aquí a una sinagoga. A propósito, este era no cualquier lugar, sino un lugar donde había cierta, de hecho, sensibilidad espiritual hacia las Escrituras. Qué buen punto para la estrategia, un escenario que nos resulte familiar. Segundo, vemos que el apóstol Pablo desarrolla una estrategia funcional. Dice versículos, y Pablo como acostumbraba fue a ellos. La estrategia funcional es como acostumbraba. ¿Y sabe cómo se dice esto en griego? Cuando aquí dice acostumbraba es la palabra eto, de donde viene ética. Esa era su ética ministerial, como acostumbraba. Una vez más, no era nada, no era algo nuevo, no era algo que experimentaba, era algo parte de su experiencia más bien, y como acostumbraba.
Era un hábito empezar, en este caso, en las sinagogas. Vimos que hubo casos, como en Filipos mismo, donde no hubo sinagoga, pero acá sí. Así que una estrategia funcional, algo que él ya era costumbre. Hay cosas que nos resultan de costumbres habituales, aprovechémosla. Tercer aspecto dentro de esta estrategia intencional, note un encuentro frecuente. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue ellos por 3 días de reposo. ¿Qué quiere decir? Esto ocurría los días sábado, en el sabbat judío. Y entonces este era un encuentro frecuente. Él no fijó el encuentro, sino aprovechó de los que ya estaba. Obviamente, como vimos en una vez anterior, aprovechando la liturgia, el protocolo, las formas judías. Y aquí un encuentro frecuente, algo que ya está dado. Qué buena oportunidad para aprovechar. Así que note, esta estrategia en realidad sonaría algo inventivo, creativo. No necesariamente creativo no es que es algo no, sino a veces creativo quiere decir sencillamente ser de aprovechar lo que ya tenemos. Así que ahí está este encuentro frecuente. Cuarto, encontramos una exposición, una explicación formal. Dice el versículo 3. Dice que y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días y discutió con ellos, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Qué interesante, dice que discutió. En nuestro castellano, en nuestra acepción castellana, discutir tiene lamentablemente una connotación fuerte. Si yo les dijera, yo discutí con mi esposa de esto, usted diría, uy, tuvo problemas el pastor. Seguro, porque es la acepción general. Pero si estuviera probablemente en un ámbito académico, en un salón de clases, de estudios, y dijera, yo dijera, discutí con mis alumnos esto, usted dije, seguro tendrían que decir, de analizamos. Pues de eso se trata. En castellano no tenemos esa acepción. Es el contexto que lo define. En inglés, por ejemplo, hay 2 verbos por lo menos para decir esto. ¿Qué está yendo al punto? ¿Qué está diciendo Pablo aquí cuando dice discutió con ellos? Interesante, viene el verbo dialogomai, de cuál el diálogo. Eso habla de disertar, enseñar, en ese sentido. Así que aquí Pablo, este va a ser uno de sus verbos favoritos de las acciones que desarrollaba. En otras palabras, razonar. Una conversación donde razona. Ahora, no debería ser así siempre sí, sino que a veces nuestras conversaciones, como también Pablo nos va a advertir, no son a veces muy fructíferas o edificantes en ese sentido. Pablo nos advierte de las malas conversaciones pueden corromper, imagínense, las buenas costumbres. Aquí él razonaba con ellos. Y note esta explicación formal, declarando y exponiendo. Esto declarando, literalmente abriendo. Esto va a aparecer varias veces cuando Jesús, por ejemplo, abrió los ojos, cuando abrió el entendimiento. Literalmente eso es lo que hacía Pablo en este diálogo, abriendo, dando a entender, apelando al entendimiento y exponiendo, literalmente, referir, encargar, poner delante. ¿Qué está enfatizando Pablo? La importancia de una buena conversación, de un buen diálogo. Ahora, hoy hemos arribado a una forma muy común, la que estamos haciendo, la tradicional prédica. Y qué bueno, sí, pero a veces cuando abordamos o mencionamos la palabra prédica, predicación, sermón, homilía, viene una imagen a nuestra manera y pensamos que es la única. Y pensamos que esa es la única y mejor manera. Pues no, hay muchas cosas. Jesús, hay muchas formas. Jesús el Maestro nos lo da a entender. Recuerdan cómo hacía él. Y así que Pablo está mostrando aquí la importancia de saber dialogar, razonar, declarando y exponiendo. ¿Cómo? Por medio de las Escrituras. Y esta explicación formal tenía 2 propósitos. Y aquí está el énfasis fundamental. Quinto aspecto de esta estrategia intencional. Quinto aspecto, que era el énfasis en el Evangelio, declarando por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Le suena? Es la esencia del Evangelio. La explicación es por qué tuvo él que padecer, morir y resucitar. Ya sabe que tomando nuestro lugar. Esa es la buena noticia, que lo que tendríamos que haber pasado, sufrido, pagado nosotros, Él lo hizo, Él tomó nuestro lugar. ¡Qué buena noticia! Ese es el Evangelio. Y aquí está también el segundo aspecto fundamental, el escogido. Dice que era necesario que el Cristo, y más adelante en el mismo versículo 3 dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Cristo es una transliteración del griego, Mesías, el ungido, no solo un ungido, sino el ungido, Él era.
el escogido. Así que note una vez más lo que está haciendo Pablo, el énfasis fundamental. Así que esto es, en resumen, la estrategia intencional. No hay nada, notes nuevo, sino algo ya reiterado. Ahora, permítame por unos segundos llamar su atención a la necesidad hoy vigente. Hoy, momentáneamente, esperamos seguro en algún momento, y hay que orar mucho por eso, estamos a propósito hoy en lo que en la emisión de este mensaje es nuestra última emisión en el mes de julio. La próxima ya será agosto, imagínense, y tendremos seguro algunas otras novedades. Dicho sea de paso, también nosotros. Pero momentáneamente estamos en no solo distanciamiento social, sino estamos en esta cuarentena. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ahora seguir compartiendo a Cristo, contagiando a Cristo? Una vez más, no cabe duda que en las redes es lo inevitable. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Necesitamos, una vez más, saber razonar, saber tener una buena conversación, una conversación amena, interesante, que abre el entendimiento, que ponga delante los hechos. De eso se trata. Nuestra labor, felizmente, no es convencer. No tenemos el poder, ni la habilidad, ni la responsabilidad, gracias a Dios, de convencer a nadie. Es el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, quien se encarga de redarguir, convencer. Pero, ¿qué va a usar? Dice de Efesios que la Biblia es la espada del Espíritu, que necesita que la Escritura esté presente. Y esa es nuestra labor como mensajeros, como anunciadores, como dijo Pablo, de presentar el Evangelio, presentar la Escritura, para que ésta sea usada por el Espíritu Santo. Así que aquí está la esencia de esta estrategia intencional. Cosas básicas ya dadas, que no nos son nuevas. El segundo aspecto de que necesitamos ver y notar cómo la Escritura puede tener efectos muy especiales. La segunda área son los efectos justamente increíbles de la Escritura. El haber expuesto esto va a producir efectos, y están resumidos en el versículo 4. El primer efecto de la Escritura, un efecto increíble, paradójico, ¿no? Es algo que necesitamos creer, pero decimos increíble en el sentido de expresión, de sorpresa. Primero, la convicción y conversión espiritual. Y dice, y algunos de ellos, de los que estaban ahí en la sinagoga, y algunos de ellos creyeron. Y esta palabra creer es una palabra que alude al hecho razonable. Recuerdan que así estaba haciendo Pablo, literalmente dieron crédito. Lógico, si Pablo estaba razonando, explicando, abriendo, poniendo delante, ellos dieron crédito. Así que necesitamos no solo conocer, sino comprender, convicción. Eso hace el Espíritu Santo. Dieron crédito, confiaron y persuadieron. La convicción va a llevar a la conversión espiritual. Así que aquí está. Nos dice que algunos de ellos creyeron. Ahí está el primer efecto positivo. Claro que sí. Eso es lo que esperamos. Que crean. Nos toca compartir el Evangelio. Dios Espíritu Santo es el que puede convencerlos. Pero ellos, como veremos, decidirán creer o no. Segundo efecto increíble de la Escritura. Digo increíble porque yo no termino de sorprenderme al ver a una persona que ha escuchado, ha comprendido, entendido, y ahora ver que crea. Es impresionante. Ese es el efecto volitivo, la decisión, y ver lo que esto produce en su vida. Así que qué tremendo resultado, efecto increíble. Primero, la convicción y conversión espiritual. Segundo, el compañerismo fraternal. Versículo 4 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y aquí vemos la ilustración natural. Si es creyente, parte de su conversión, uno de los resultados inmediatos, va a buscar a su familia de manera natural. Se juntaron. No vemos que aquí Pablo le diga, mira, ahora que tú eres creyente tienes que hacer esto, aquello, no tienes que hacer esto, otro. Seguro en algún momento sirve, pero a veces sin querer queremos hacer usurpar las funciones del Espíritu Santo, así como queremos convencer. No convencemos ni damos convicción ni a los creyentes. Aquí fue un resultado de su vida. Ellos se juntaron. Y entonces todo creyente, toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento va a buscar a su familia. Es algo natural. ¿Y qué pasa cuando no? Bueno, una vez más levantan muchas dudas. Ahora estamos aquí limitados, volvemos a nuestra realidad. Sí, por ello la importancia de estos nuevos medios y recursos. Pero ahí está, el compañerismo fraternal. ¿Usted es creyente? Sí, seguramente conmigo usted debe estar sintiendo, extrañando nuestro compañerismo
personal, presencial. Claro que sí. Como diría el Salmo, el dulce compañerismo, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si para usted le es igual, algo no está muy bien ahí. Si para usted no extraña, no lo necesita, algo hay que revisar. Tercer aspecto de este efecto increíble, noten el crecimiento ministerial. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mire el crecimiento, griegos piadosos, ahora ya no son solo judíos, gran número. Y mujeres nobles, no solo eran mujeres, como vimos en un inicio en Filipos que se inició con mujeres. Y mire aún el impacto social. Mujeres nobles, no pocas. ¡Qué bendición! Aquí está el crecimiento ministerial. Así que siempre es eso lo que produce la palabra. ¿No es cierto? Hemos señalado, recuerde que de 3 resultados, 2 de ellos siempre son positivos. En el peor de los casos alguien va a decir, bueno, voy a pensarlo. ¡Qué bueno! Dios Espíritu Santo usará esta semilla para que germine y dé convicción. O otro resultado puede ser, sí, lo creo, como vimos. Pero va a haber un tercer resultado, y es lo último que vamos a ver en esta noche. Hemos visto cuáles son los efectos de la Escritura, hemos visto las estrategias intencionales con la Escritura, hemos visto los efectos increíbles de las Escrituras. Para terminar, veamos los enemigos inevitables por la Escritura. Sí, como no, ya usted sabe, a todo principio, a toda acción, una reacción. Ya hemos visto eso, aquí está la reacción espiritual, y en este caso los enemigos inevitables por la Escritura. No es que ese sea una meta o ese sea lo que debamos buscar, para nada, sino que es independientemente de nuestro deseo. ¿Qué dice el versículo 5 en adelante? Entonces, los judíos que no creían, ¿qué vemos el primer efecto de estos enemigos inevitables? Que esto es fruto de una decisión espiritual. El desprecio, el desinterés espiritual. Los judíos que no creían, fruto de la incredulidad. Generalmente usted ubica un problema y tras de ello va a encontrar un incrédulo. Y a veces un creyente incrédulo. Y no es un sarcasmo. Recuerda a Tomás, Jesús le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Sí, hay creyentes incrédulos. La incredulidad va a producir eso. Los judíos que no crean. En segundo lugar, encontramos lamentablemente el desborde moral. Y estos judíos que no crean, versículo 5, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba. ¡Wow! Mire lo que produce la incredulidad. No basta con ellos, sino que hace, esto es un desborde moral. No hubo ningún tipo de reparo, no se frenaron por quienes fueran. No, afectó a estos hombres. ¿Qué estamos viendo? Muchas veces este va a ser el efecto de la Escritura. ¿No es cierto? No solo la decisión espiritual, sino este desborde moral. Tercero, un desorden social. ¿Qué hicieron? Y alborotaron la ciudad. Esta palabra alborotar viene de una palabra griega donde viene la palabra turba. Alborotaron la ciudad, versículo 5, versículo 8, vuelve a decir, alborotaron al pueblo y a las autoridades. Así que ya sabemos también de dónde va a ser. Satanás es el dios del caos, del desorden, y aquí está moviendo sus hilos, el desborde moral. Qué decepcionante. Tercer efecto inevitable de estos enemigos inevitables, el desorden social. Versículo 5 nos dice, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Toda una turba, un motín, y están moviendo socialmente. Esto ya lo habíamos visto en Filipos, ¿se acuerdan? No es nada nuevo, pero mire una vez más dónde va a producir. Así que no es que sea agradable, es desagradable, es doloroso seguro, pero no debemos sorprendernos, ya sabemos de dónde viene, por dónde viene, como se dice en otro argot, la movida. Cuarto aspecto de estos enemigos inevitables, note la denuncia judicial. Versículo 6, pero no hallándolos, recuerdan, asaltaron la casa de Jasón, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos. Note aquí la denuncia judicial. Otra vez, ya hemos visto esto, ¿no? Quisieron llevarlos a términos judiciales, civiles. Los trajeron ante las autoridades de la ciudad. ¿Puede llegar a eso? Sí. Ya estamos ahora, una vez más, notará que la oposición ya se está transformando en persecución oficial. Autoridades, juicios, denuncias.
Y entonces, y aquí ocurre, dice en nuestro texto, un quinto y antepenúltimo aspecto. ¿Qué ocurre? La difamación testimonial. Los trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Mire, puede imaginar esta turba, este motín, estaban exacerbados. ¿Qué gritaban? Estos que trastornan el mundo entero. Recuerda la muchacha con espíritu de adivinación, también hacía. Ahora, estos no tienen ningún espíritu de adivinación, no necesitan tenerlo. ¿Y qué están gritando? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué están diciendo? Difamación, una difamación testimonial. Trastornan el mundo entero, qué exagerado, ¿no? Y han venido acá, ¿cómo es posible? Y note, hasta la sexto, disensión fraternal, a los cuales Jasón, recuerdan aquel cuya casa quisieron asaltar, ha recibido, ¿cómo es posible? Y todos estos contravienen los decretos de César, los dogmas, decretos, dogmas en el griego, diciendo que hay otro rey Jesús. Ya habíamos visto eso, la indisposición social. ¿Se acuerdan el nacionalismo? Y aquí con ribetes de seguridad. Para los romanos, recuerden, les importaba mucho la pax romana. Y aquí están tratando de soliviantar, de difamar, de usar estos aspectos. ¿Qué estamos viendo? Miren cómo se suscitan estos enemigos inevitables. Esta disensión aún fraternal, querían indisponer a Jasón. Por último, séptimo aspecto de estos enemigos inevitables, el desinterés institucional. La Biblia, Pablo nos va a advertir más tarde en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Ciertamente, no que no haya intereses lamentablemente subalternos, pero mire, dice el versículo 9 para finalizar, pero obtenida fianza, obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. No había un interés al fondo personal, era como siempre la conveniencia. Como Pablo también nos advierte, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué vemos aquí? Estos enemigos, estas enemistades inevitables. Sí, porque no se trata de que busquemos, es algo, no es por nosotros, es por la palabra. Es algo que sencillamente Satanás, como nos advierte en 1 Juan, del príncipe que en este mundo reina, dice Pablo, y que mayor es el que está en vosotros, dice Juan, que el que está en el mundo. Y entonces Satanás se siente amenazado cuando justamente vamos compartiendo el evangelio, porque como hemos dicho antes, estamos en terreno enemigo, donde estamos en medio de las fortalezas satánicas y levantando la bandera del evangelio, y como Cristo nos anticipara que no prevalecerán estas fortalezas. Así que, mire, aquí se producen estos enemigos inevitables. Siempre va a ocurrir así esta reacción. Ahora sabemos que tiene que ser por la Escritura. Una vez más, no me preguntes si hay dificultades, no me digas si tiene dificultades, problemas en la familia, con los vecinos, etc. Dígame por qué. ¿Es por causa de la palabra? Y digo, por causa de hacer lo correcto, no por causa de nuestras inconsecuencias, nuestro mal testimonio. No, eso no tiene aprobación ni bendición, sino por hacer lo correcto. Así que ya sabemos que si hacemos lo correcto, también hay un margen, un 33% de que ocurran problemas. Gracias a Dios, más de 2/3 es positivo. Esos son los efectos de la Escritura. La Escritura, dijo Jesús, hablando de sí mismo, Él es el verbo, Él es la palabra encarnada, la Biblia es la palabra escrita. Jesús hablando de sí mismo, que él dijo que Él no vino sino para traer espada. Lo mismo que dice la Escritura. No hay cosa que no se diga de la Escritura que no se diga de Cristo. No hay cosa que no se diga de Cristo que no se diga de la Escritura. Y Él vino literalmente a traer disensión. No es que busque eso, sino que ese va a ser el efecto inevitable. Y eso va a producir. Así que en esta noche, la Escritura es muy dura, no cabe duda. Pero esta es la única que puede producir vida eterna. Es tal esta espada que puede producir y hacer una operación de cirugía a corazón abierto del más alto nivel. Que le permitamos a Dios hacer tal operación en nuestras vidas por medio de la Escritura. A propósito, hoy día tomo tiempo para la Escritura. Conoce el Evangelio. Si no, le animamos a que inmediatamente lo haga. Si podemos ayudarle, póngase en contacto. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Gracias por recordarnos el poder que hay en tu palabra. Tu palabra es vida.
Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es como espada, es martillo que quebranta la roca. Y gracias que un día nos alcanzó por medio del Evangelio. Y a partir de ello, Señor, tu palabra ahora se vuelve nuestro sustento, nuestra necesidad. Gracias por esta oportunidad de compartirla y bendice a cada uno de aquellos que con sinceridad, con corazón abierto, la están recibiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía. Le animamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y a nuestra cuenta de Facebook. Y ya en el próximo estudio, que ya estamos en agosto, ahí tendremos más novedades. Que el Señor les bendiga.